Rachemno Hashem Elokeinu Al Yisroel Amecho Al Yerushalayim Irecho Rachem, 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 Rachem no Hashem Elokeinu Rachem Al Yisroel Amecho David Mishichecho Oy, Yala Bais Agodoy, Yagodoy Rachem, Rachem, Rachem Yatzion Mishkan Elohecho David Mishichecho Yala Bais Agodoy, Yagodoy Rachem, Rachem, Al Yisroel Amecho Rachem Al Yerushalayim Irecho Rachem, Rachem, Rachem 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 no Hashem Elokeinu Rachem Al Yisroel Amecho Rachem Al Yerushalayim Irecho Rachem, Rachem, Rachem Al Tzion Mishkan Elohecho Yala Malchus Beis David Mishichecho Yala Bais Agodoy, Yagodoy Rachem, Rachem, Rachem Yatzion Mishkan Elohecho Yala Malchus Beis David Mishichecho Oy, Yala Bais Agodoy, Yagodoy Rachem,
La sabiduría de los seres perfectos es sabiduría que no es de esta era, ni de la que enseñan los sacerdotes de esta generación, que para nada sirve. Hablamos de la sabiduría de Dios, aquella que han mantenido en el misterio, la sabiduría que nos han ocultado, la cual Dios anticipó desde el principio que era para nuestra grandeza, la que ninguno de los sacerdotes de este tiempo entiende, porque si la entendiera, nunca ni jamás hubieran adorado al crucificado, sino al Señor del gran carruaje. Todas las cosas que el ojo no vio, ni el oído escuchó, ni lo que ha entendido la razón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29 y capítulo 2, versículos del 5 al 9. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este subprograma semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien, con el mismo gusto de siempre, les digo que espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente para haber corroborado las citas aportadas la semana pasada. Pues el haberlo hecho, recuerden que no solo les da la tranquilidad, sino les da la seguridad de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, primeramente quiero agradecer a nombre de todos los queridos televidentes a don Rafael BM de Atlisco, Puebla, quien vía Facebook amablemente nos comparte esta desvergonzada noticia. Muchas gracias, queridísimo don Rafa. Los queridos televidentes se van a quedar con usted muy satisfechos, porque lo que usted nos muestra, señor, es el sustento de que todo lo que estos perros hacen y todo lo que ha ocasionado que sean mentiras las religiones ha estado escrito desde el principio de los tiempos por el Altísimo. Y yo le llamo desvergonzada noticia, queridos hermanos, porque el pasado lunes 29 de abril fue dada a conocer y corresponde a las declaraciones hechas por el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en México también, Fabio Martínez Castilla, quien dijo, queridos hermanos, observen al payaso este, por favor, y me importa un bledo aquellos que por YouTube me siguen criticando la manera en la que yo me expreso. Por favor, queridos hermanos, observen al payaso este, quien dijo, es más grave que una mujer aborte a que un sacerdote abuse sexualmente de un niño. Y añadió, cuando un niño es abusado sexualmente por algún sacerdote, su futuro se murió. En cambio, cuando una mujer interrumpe su embarazo, comete asesinato. Pero a pesar de su postura, si algo nos puede quedar en claro, queridos hermanos, es que, aunque es más grave el aborto, según él,
que el abuso sexual a un menor por un sacerdote, según él, ambos hacen daño y merecen castigo. Y saben que esto es importante que ustedes lo sepan, queridos hermanos. Si por pura casualidad nosotros no tenemos el valor de darle el merecido castigo a estos pederastas, porque el Señor nos dijo que para eso había jueces, para eso el Altísimo ordenó que hubiera jueces. Si un juez se atemoriza de castigar a un pederasta sacerdote, no nos quedará, queridos hermanos, más que esperar que el Altísimo, como Él sabe hacerlo, haga justicia para todos los pequeñitos y para los papás de aquellos. Pero creo que lo que este payaso mencionó es un descaro. Igualmente, agradezco a don Ricardo Oliva y a don Miguel Medina por compartirnos esta interesantísima información que solo demuestra el nivel degenerado del fanatismo al que el ser humano estamos llegando. Digo estamos, hermanos, porque pues es importante que todos nos involucremos precisamente para ver cómo nosotros somos parte de ese constante tropiezo. Pues ha sido dado a conocer que la congregación cristiana, reconocida con el nombre Pare de Sufrir, que correctamente dicho se llama o se hace llamar Iglesia Universal. ¿Saben qué quiere decir si se pronunciara en griego? Iglesia Católica. ¿Cómo ven? Católicos quiere decir universal. Si ellos se hacen llamar Iglesia Universal, ¿qué quiere decir? Fíjense, queridos hermanos. Pues estos de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, conocidos con el alias Pare de Sufrir, actualmente en sus sedes que tiene en América Latina, invita a todos los fieles a que todos los viernes, en 3 diferentes horarios, se presenten a tocar el manto consagrado y energizado con el poder de Dios. ¿Qué les parece? El cual supuestamente hace milagros. Pero si ustedes observan, los milagros los hace como arte de magia, pero solo para gente enferma, para personas con mala suerte. Y honestamente, queridos hermanos, por favor, siempre reflexionen en esto. La suerte no existe. Repito, la suerte no existe. Se le llama así a la mera casualidad. Repito, la suerte no existe. Se le llama así a la mera casualidad. Porque si la suerte fuera real, todos sus esfuerzos, sí, todos los esfuerzos de usted, por muchos o pocos que estos sean, quedarían sin valor. Pues esa casa que usted tiene es suerte. Esa ropa que usted porta es pura suerte. Y usted va a decir, no, suerte no, porque mi casa me costó 2 millones de pesos.
Mi abrigo me costó 400 pesos. Entonces, la suerte, queridos hermanos, no existe. Se le llama así a la mera casualidad. Si la suerte fuera real, sus esfuerzos de usted, por muchos o pocos que sean, quedarían sin valor. Y bueno, para gente enferma con mala suerte, y para quienes les hacen brujería, etc. Y esto, queridos hermanos, tomando como eslogan el texto correspondiente a la cita de Mateo capítulo 14, versículos del 35 al 36, que la letra dice: cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, dieron noticia por toda aquella tierra alrededor y le trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Si usted es víctima de mala suerte, brujería, una enfermedad incurable, familia destruida, participe de esta gran concentración y vea el milagro en su vida. En la oportunidad, usted tocará el manto consagrado y energizado con el poder de Dios, porque está escrito: y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mi Deus, quando ela toque neste manto consagrado aqui, no túmulo donde el Senhor resucitou, mi Padre, ela sea tocada, ela sea curada. Este viernes a las 7, 10, 16 y especialmente a las 19:30 horas, Avenida Cañoto 259, y en todos los templos, pare de sufrir. ¿Sí escucharon, queridos hermanos? En todos los templos pare de sufrir. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, bueno, entonces, ¿cuántos mantos tenía Jesús como para que ahora un solo manto se haya multiplicado en tamaño y cantidad? Es cierto que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero ¿cómo que ahora también su manto? En primer lugar, hay que dejar en claro que manto, según el diccionario, es sinónimo de vestimenta, túnica, ropa, prenda, etc. Y aún si el maestro hubiera sido de complexión física robusta y muy alto, creo, queridos hermanos, que dudamos mucho que su vestidura midiera más de 5 metros de ancho y más de 10 metros de largo, y que coincidentemente tuviera la imagen de una cruz. ¿O será acaso que el maestro llevaba guardado en alguna maleta ese manto para desenvolverlo en el momento preciso, y así todos los enfermos se curaran? Lo que hace este grupo religioso es ofensivo, ridículo, humillante, y además de ser una burla, queridos hermanos, yo les quiero comentar que una ocasión, viendo precisamente a estos estúpidos, en uno de sus templos formaron de papel maché una cueva de buen tamaño, y le decían a la gente que pasara a la cueva para que pasaran por el Santo Sepulcro. Hágame favor. Y toda la bola de borregos pasando a la cueva. Esto llega a ser, queridos hermanos, de verdad, creo que para ustedes y para todos nosotros, ofensivo. Bueno, pues también yo los he visto a los de pare de sufrir en Sam's,
comprando galones de aceite de oliva y hacen publicidad por televisión diciendo que lo traen de allá de Jerusalén. ¿Y qué cree? Que el aceite de oliva, normalmente el que se hace por allá, es de Galilea, no de Jerusalén. Pero no es todo. Una ocasión hicieron un enorme corazón en unicel, lo forraron de rojo y le decían a su gente, a sus seguidores, que pasaran, que atravesaran el corazón de Jesucristo. Pero ¿sabe qué les dicen? Hermanos, ¿quién tiene 10,000 pesos para su salvación? Y luego dicen, ¿quién tiene 5,000? ¿Quién tiene 2,000? ¿Quién tiene 1,000? Y así le van bajando. Y a toda la gente, estos ladrones, repito, estos ladrones le quitan lo que por ley deben darle a sus hijos o compartirlo con sus empleados. Pero ¿qué podemos hacer, queridos hermanos, sino simplemente agradecerle a los hermanos que tan gentilmente nos pasan esta información, y quedará en nosotros la reflexión y decir: Señor, tú nos habías dicho que esto sucedería. Te ruego, apártanos de este mal. Y bien, asimismo, quisiera presentarles, queridos hermanos, esta imagen que me hizo el favor de enviar don Iván Cataño para compartir con todos ustedes. La misma que nos hace reflexionar, ya que ilustra la realidad que de manera irónica es evidente, pero ante nuestros ojos pasa por desapercibida. Pues en esta parodia se lee el siguiente mensaje: que el sacerdote, quien se encuentra sentado debajo de un gran crucifijo, le dice al hombre vestido con una playera del grupo de rock Iron Maiden, con un esqueleto debajo del nombre de la agrupación. Y este mensaje dice: mire, hijo, yo no tengo nada en contra del rock, pero ¿no le parece morboso y de mal gusto que alguien use la imagen de un cadáver como estrategia de marketing? Y bueno, queridos hermanos, esto es exactamente lo que las religiones han venido haciendo todo este tiempo. ¿Recuerdan ustedes? Valerse de un cadáver como estrategia de marketing para la acumulación de fieles, los que a su vez reditúa grandes ingresos. Y por último, muchísimas gracias a don Martín Litardo por enviarnos esta noticia, la cual sigue dejando evidente el hecho de que los gobiernos no tienen interés alguno ni en conocer acerca del tema desde la perspectiva del pueblo, ni de dar a conocer absolutamente nada de lo que saben con respecto al tema extraterrestre. Y es que esta semana se llevó a cabo un importante evento promovido por nuestro muy querido amigo, el doctor Stephen Greer, en el National Press Club de Washington, D.C., audiencia ciudadana sobre la revelación de presencia extraterrestre, en donde
reconocidos difusores e investigadores del tema, entre ellos Stanton Friedman, nuestro querido amigo el doctor Anthony Choi, nuestro entrañable amigo Ademar Gebaer, entre otros, expusieron lo importante que es que el gobierno dé a conocer la información que tiene respecto a este tema y se acepte la realidad del mismo. Pero lo destacable de esta noticia no es la audiencia en comento, sino que 5 excongresistas y un ex senador de los Estados Unidos asistieron a escuchar estas peticiones y evidencias en representación del gobierno norteamericano, a cambio de recibir $20,000 cada uno. Y bueno, aquí la pregunta que cabe es: ¿desde cuándo los ex empleados pueden intervenir y participar de las decisiones y actividades de la empresa para la que trabajaron? Entonces, ¿qué beneficios pueden obtener de esta reunión si los políticos con licencia vigente no están participando en este tema? Como podrán darse cuenta, queridos televidentes, esto no es más que una palmada en la espalda a quienes tienen el interés de que la verdad sea revelada, sin lograr absolutamente nada, ya que de lo que hasta ahora revelado por ex marines, ex políticos, etcétera, el gobierno ante esto sigue sin presentar ninguna posición, tal como sucede en este bien intencionado por nuestro querido amigo el doctor Steven Greer en tal evento. Y bien, ahora, queridos hermanos, continuemos conociendo más y más leyes y preceptos que el Altísimo nos ordenó desde el principio de la humanidad debemos cumplir. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 3. Solo 6 días se trabajará, mas el séptimo día de la semana es sábado, día de reposo. Permanecerán en familia. Y su reunión será santa. Nada deberán hacer en este día, ni en su casa, ni donde quiera que se encuentren. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. Esto acaba de acontecer, pero preste su atención. Desde la tarde del día 14 de abril, desde la tarde hasta la tarde del día 15, conmemorarán la Pascua. La celebrarán con hierbas amargas y pan ácimo, que significa, queridos hermanos, pan sin levadura. Aunque quisiera, si ustedes me permiten, hacerles una muy brevísima observación. Yo quisiera, vamos a ver si podemos regresar a recuadro el pan ácimo y la Pascua. Yo quisiera decirles que al día de hoy, queridos hermanos, eso que ustedes tienen ahí es una barbacoa, la cual ustedes deben recordar que se hace en hornos. Y bueno, esta barbacoa se cuece por medio del calor, del sudor, ¿verdad? Se cuece porque el horno está hirviendo. No obstante que el horno se calienta con leña,
No olvidemos, por favor, que el Altísimo dijo, asarás, repito, asarás la carne a la leña. Asarás la carne a la leña. Yo sé que para muchos el sabor de una barbacoa contra el sabor de una carne simplemente asada a la leña, como que no es tan agradable. Pero no se olviden que no era carne cocida en un horno, como normalmente se cree, o muchos judíos al día de hoy lo llevan a cabo. Puesto que recuerden ustedes que todo estaba ya guardado, porque ya se estaban listos para salir de Egipto. Preparar un horno para hacer barbacoa. No estamos cumpliendo con lo que el Altísimo, nosotros los judíos, no cumplimos con lo que nuestros hermanos, con lo que dice el Altísimo. Bien, y dice así, libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 6 al 8. Desde la tarde del día 15 de abril hasta el día 21, continuarán la conmemoración de los panes ácimos, ofreciendo diariamente estos siguientes 6 días a la Pascua, ofrenda encendida al Señor. ¿Cómo es la ofrenda encendida? Bueno, se pone un montículo de piedras, se pone un montículo de leña, y en la parte superior se pone un cordero. Hay muchos que ponen un cordero muy pequeño. Quieren gastar poco. Hay otros que de plano ponen cabrito. Mas el Señor dice, estos siguientes 6 días a la Pascua, diariamente harás ofrenda encendida al Señor. Pero el primero y el séptimo día, que quiere decir, queridos hermanos, el 14 y el día 21, no deberán hacer absolutamente nada. Será para todos ustedes días santísimos, día de Shabbat, que quiere decir día de reposo. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24 al 25. El día primero del séptimo mes, 1 de octubre, tendrán sábado. Y si alguno de ustedes dice, ¿cómo que 1 de octubre es el séptimo mes? No se olviden que el Señor ya nos anticipó que abril es el primero de los meses de cada año. Entonces, 6 meses después, al mes de abril, es el mes de octubre. Así es que será para ustedes reunión santa. Ningún trabajo harán, pero sí, con sonidos de cualquier trompeta, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 27 al 32. Mas, a los 10 días del séptimo mes, que quiere decir, queridos hermanos, 10 de octubre, será para ustedes sábado, que quiere decir será día de reposo. Es el día del arrepentimiento. Repito, el día 10 de octubre será para todos ustedes día de sábado, que quiere decir día de reposo. Es el día del arrepentimiento. Tendrán con los suyos reunión santa. No gozarán de ningún tipo de diversión. Estarán todos muy afligidos. Y también ofrecerán
una ofrenda encendida al Señor. Y ninguna cosa harán en este día, porque es el día de su arrepentimiento. Es el único día que tienen ustedes para reconciliarse con su Señor. Pues toda persona que no se aflija en este día será cortada de su pueblo, y cualquiera que haga trabajo alguno en este día, yo lo exterminaré, dice el Señor. Ningún trabajo harán. Será día santísimo. Esta ley es eterna. Será para ustedes día de reposo. Mas su aflicción comenzará desde la tarde del día 9 de octubre hasta la tarde del día 10 de octubre, concluyendo así su día santísimo, que es de reposo. Libro de Levítico capítulo 23, versículo 34 al 43, y libro de Levítico capítulo 24, del versículo 2 al versículo 8. A los 15 días del séptimo mes, 15 de octubre, conmemorarán la fiesta de las cabañas, o también conocida como fiesta de los tabernáculos. Por 7 días, todos ustedes habitarán con los suyos en tiendas de campaña. Mas el primero y el octavo día, que es el 15 al 22 de octubre, ofrecerán diariamente una ofrenda encendida al Señor. Mas el primer día, el 15 de octubre, deberán tener ramas de árboles frutales con sus frutos, los más hermosos a sus ojos, ramas de palmas y ramas de árboles frondosos. Y todos ustedes estarán festejando alegres delante del Señor. Y serán para ustedes días de alegría los siguientes 7 días, sin olvidar que el octavo día, que en este caso, queridos hermanos, es 22 de octubre, será también día de sábado, que quiere decir día de reposo. Además, ordenen que haya suficiente aceite de oliva claro para prender sus 7 lámparas, y deberán prenderlas desde la tarde hasta el amanecer de cada uno de estos días. Estamos hablando, queridos hermanos, del 15 al 22 de octubre. Las cuales estarán colocadas fuera de su tienda de campaña, pero solo durante estas fiestas. Los demás días señalados como de sábado, que quiere decir día de reposo, que son el día 1 de octubre, el día 10 de octubre, el día 15 y 22 de octubre, tomarán harina y cocerán 12 tortas sin levadura de 7 kilos cada una,
y las colocarán en 2 órdenes de 6 sobre una mesa limpísima delante del Señor. Pondrán también sobre cada orden de pan incienso limpio, el cual servirá como perfume para cada ofrenda. Y tanto las tortas como el incienso deberán retirarlo al Señor al día siguiente. Mas cada uno de estos sábados, que son los días de reposo, el primero, el día 10, el 15 y el 22 de octubre, deberán hacer la misma cantidad de pan y colocar incienso nuevo en la mesa limpísima del Señor. Esto harán ustedes y sus hijos por ley eterna, para que nunca olviden sus hijos que en cabañas hice habitar a mi pueblo cuando lo saqué de la esclavitud que tenían en Egipto. Y bueno, fantásticas estas leyes del Altísimo. Continuamos entonces, pero ahora conociendo más referencias que sustentan la falsedad de todas las religiones y que a la letra dicen. Juan capítulo 12 versículo 8. Y dijo Jesús: porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Y queridos hermanos, esta cita sustenta que es una total mentira que Jesús está en esta o en aquella otra religión, pues él mismo asegura que no por siempre estará con nosotros. Y esto incluye a aquellos que dicen que es que su presencia es espiritual. Juan capítulo 13, versículo del 13 al 17, versículo 33 y versículo 35. Y dijo el maestro, dijo Jesús: unos de ustedes me llaman maestro, otros me dicen Señor. Y como lo dicen está bien, porque lo soy. Ahora, si yo soy maestro y también Señor, y les he lavado sus pies, ustedes entonces deben lavarse los pies unos a otros. Porque este ejemplo que les doy es para que así como yo lo hago, ustedes también lo hagan. Y dice el maestro: créanme, la verdad es que ninguno de los hombres es superior a otro. Pues ni el empleado es mayor que el patrón, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si de verdad entienden esto, serán benditos si lo llevan a cabo. Y dijo Jesús: todos me buscarán, mas ahora les digo, como ya lo saben los judíos, a donde yo voy, ustedes jamás podrán ir. En esto se darán a conocer los que son mis verdaderos discípulos, cuando tengan amor los unos por los otros. Y queridos hermanos, esta cita nos describe que aquellos que dicen saber sobre las Escrituras, en vez de ensoberbecerse con las personas, deben ser humildes y enseñar
el conocimiento acerca de nuestro Señor. Y no como todas las religiones lo hacen, que creen que por saber todo acerca de Dios, por ese motivo se enaltecen a sí mismos y sobajan a todos los demás con su trato. Que no olviden que aún el mismísimo Maestro Jesús el Cristo fue humilde, lavando los pies de sus apóstoles. Juan capítulo 15, versículo 7, versículo 10 y Juan capítulo 14. Dijo Jesús: si aprenden de mí y mis enseñanzas las llevan a cabo en ustedes mismos, cuando pidan, les juro que todo les será concedido. Si siguen mi doctrina, todos ustedes serían amados por mí, como yo también he guardado la ley de mi Padre y soy amado por él. Ustedes serán mis amigos, si es que hacen las cosas que yo les ordeno. Juan capítulo 21, verso 18. Y por tercera vez le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: dedícate a enseñar y a educar y a proteger mis ovejas. Y si algún querido televidente nos dice: es que así no dice mi Biblia, por favor. El texto moderno dice: dedícate a apacentar mis ovejas. Pero si ustedes checan el diccionario de sinónimos, apacentar quiere decir a enseñar, a educar y a proteger mis ovejas. Porque te advierto, cuando eras más joven, te arreglabas para ir a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y pedirás que te vista otro para que te lleve a donde no quieres. Entonces, esta cita, queridos hermanos, es muy precisa para nuestra reflexión. Le dijo Jesús a Pedro, intentemos representar a los religiosos con Pedro. Y le dijo Jesús a todos los religiosos: ¿de verdad me aman? Y todos los religiosos contestaron: tú sabes todas las cosas, sabes que te amamos. Entonces Jesús les dijo: dedíquense a enseñar, a educar y a proteger a mis ovejas. Cuando todo empezó, todos ustedes se arreglaban para ir a donde querían. Quiere decir, todos ustedes iban con libertad a buscar a Dios. Mas cuando llegan a viejos, conforme los cristianos, los católicos han ido creciendo, extenderás tus manos, ¿qué quiere decir? Pedirás que te enseñen. Dice, y otro te vestirá, y otro te enseñará, y te llevará a donde no está Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 40 al 41. Esfuércense para que no caiga sobre ustedes la maldición que advirtieron los profetas. Estén atentos. Estén muy atentos todos los que han menospreciado la ley. Y embrutézcanse y desmáyense, porque
Yo he creado un negocio, que quiere decir una obra. Yo he creado una obra para sus días. Es una ocupación. ¿Cuál es la ocupación que el Señor creó para nuestros días? Pues las religiones, queridos hermanos. Y todavía dice que no creerían si alguno se los platica. Imagínense ahora que todos sabemos que el bendito y todos los que con él vienen, todos sus santos, sus millardos de batallones, ahora sabemos que son los que vienen de fuera. Dice el Señor, prepárense porque yo he creado una obra, una ocupación, las religiones, que no creerían si alguno se los platica. Imagínense nada más. Y bueno, demos paso entonces a la secuencia del tema que dimos inicio la semana pasada, titulado Otros libros al respecto dicen. Y bueno, el día de hoy hablaremos del Corán. Al-Qurán son dos palabras árabes que significan la lectura, o quiere decir la recitación. Y es el libro sagrado que contiene la palabra y los mandamientos de Alá, que fueron enseñados a un hombre llamado Mahoma, considerado hoy como profeta del Islam. Mahoma, una noche, fue llevado a la ciudad de Meca, de la Meca. Fue llevado de la Meca hasta Jerusalén por un varón llamado Gabriel. Pero fue llevado en una burak, que quiere decir en una luminosidad. Y allí fue ascendido a los cielos para recibir de Alá los mandamientos que debía enseñar a los hombres. Y en aquella misma noche fue devuelto a la ciudad de Meca. Y cabe aclarar, queridos hermanos, que la distancia entre la Meca, que se encuentra en Arabia Saudita, y Jerusalén, tierra de Israel, es de aproximadamente 1240 kilómetros. Mucha atención. Muy bien. Es importante enfatizar que existen muchas similitudes entre la Biblia y el Corán. Pues, así como la Tanakh hebrea, podríamos decir el Antiguo Testamento, y el Evangelio, que dicho de otra forma el Nuevo Testamento, el Corán también fue enseñado de manera oral y más adelante de forma escrita a través de hojas de palmera, trozos de cuero o huesos. Y fue después de la muerte de Mahoma cuando se comenzó a reunir toda esta escritura y a diseñar el libro como hasta hoy lo conocemos, que consiste en 114 suras o asoras, que quiere decir también capítulos, que suman un total de 6.348 aleyas o versículos. Su diseño
queridos hermanos, muy semejante a la Tanakh y a la Biblia, pues ambos se dividen en capítulos y versículos. Esta es una de tantas similitudes que existen entre la Tanakh, el Evangelio y el Corán. Lo que relaciona a estas obras en gran manera, pues esta última referida incluye en sus textos también personajes y eventos que aparecen en los otros libros, incluyendo los considerados como apócrifos. Entre los personajes referidos están Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y María, entre otros. Así como la Biblia, el Corán también ha sido objeto de críticas en el sentido de que para muchos es un texto divino e incorrupto, dado que incluye los principios bajo los cuales el hombre musulmán debe regir su vida. En este punto cabe enfatizar que musulmán proviene de muslim, que quiere decir resignado a la voluntad de Dios, mientras que para otros este texto lo consideran hecho por el hombre y le dan el valor como si fuera cualquier manuscrito. En el Corán existen pasajes valiosísimos. Podríamos asegurar que este libro, también sagrado, tesoro de los musulmanes, en su totalidad, está lleno de maravillosas evidencias. Pero, si hay algo que destacar, es que desde el principio utiliza el plural nosotros, no el yo del Señor, que aparece en el texto bíblico. Perdón. Y este pequeñísimo detalle debemos considerarlo infinitamente, ya que son los santos de Alá los que se dirigen al hombre, haciendo a Alá el Altísimo maravillosamente santísimo. Este, queridos hermanos, es un asunto que por falta de conocimiento general, muy contadas personas, y sobre todo estudiosas y conocedoras de la lengua antigua, sí lo saben. Permítanme informarles que en todo el texto bíblico hebreo, desde el primer renglón, se hace una muy remarcada alusión al término Elohim. Es una palabra hebrea. Por ejemplo, dice, Bereshit bara Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Decimos que proviene del hebreo, pero que quiere decir celestes o venidos, plural. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos dicen, es uno de los nombres de Dios. No es cierto. Acuérdense, IM al final es plural masculino. Entonces quiere decir celestes o venidos del cielo, huéspedes, visitantes, etc. No olvidemos que el campo semántico de esta lengua tan antigua es muy extenso, por lo que usted no debe dejar pasar por alto que este vocablo, querido hermano, fue cambiado por el término Dios. Mas no se inquiete, no se inquiete, ya que esto es muy fácil de corroborar. Aunque existen millones de personas que aseguran que Elohim, repito, es uno de los nombres de Dios, estos mienten, pues solo están haciendo gala de su ignorancia, ya que olvidan que en el hebreo, la forma de utilizar el plural masculino, no lo olviden, es poniendo IM al final, y si es plural femenino, se finaliza poniendo las letras O y T. Ustedes se preguntarán,
Entonces, Elohim quiere decir dioses, no, pero su significado se debe entender como los venidos del cielo, ya que, fíjense bien, queridos hermanos, presten atención, Elohim plural. ¿Y cuál es el singular? Elohá. Elohim plural. Elohá singular. Por todo lo anterior, cuando el texto hebreo se refiere al Dios Todopoderoso, dice, y Yahvé Elohá. Y Yahvé, el venido del cielo. Bien, o Yahvé, el celeste. Y bueno, quizá ahora sientan ese alivio a sus interrogantes, pues era lógico pensar por qué la Biblia desde el principio dice, y creó Dios, hizo Dios, y Dios dijo, etc. Si después dice, y Yahvé Dios, o y Yahvé Eloá, vio que lo hecho era bueno. Aquí ya podemos, se dan cuenta, ir poniendo cada cosa en su lugar. Ahora sí es claro, por ejemplo, y creó Dios, y crearon los venidos del cielo. Y dijo Dios, y dijo Elohim, y dijeron los venidos del cielo. Pero cuando habla el Altísimo, correctamente se lee, y Yahvé Elohá, y Yahvé, el venido del cielo, dijo. Observen que ya no es plural, ya estamos hablando de el singular y estamos hablando de el venido del cielo. Yo sé que ustedes se sienten mal por esta manera en la que ha estado tan manoseada, ¿verdad?, la Biblia desde el principio, pero creo que la única satisfacción, entre otras, que nos puede quedar en este programa es precisamente ir quitando esos parches a todo el texto bíblico. Y bueno, asimismo, una de las características más importantes que distinguen al Corán de otros manuscritos históricos que hablan acerca del Señor es que se le considera les ofrezco una disculpa, queridos hermanos, un poco de tos, pero estamos bien. Bien, entonces, se le considera la bibliografía menos manoseada, quiere decir, la más fiel al texto original, y como consecuencia, la cultura musulmana es considerada como la más abundante en el mundo, así como la más apegada a las normas que le rigen y la más amorosa de Dios. Yo ya sé que algunos nos van a escribir diciendo, no, que ya apareció el peine, que yo soy un musulmán disfrazado de judío. No, de veras. Pero si son nuestro prójimo, si el maestro dijo que son nuestros hermanos, antes de señalar, por eso estamos nosotros, queridos hermanos, estamos nosotros conociendo más acerca de la historia de Al-Qurán. Bien,
Y aunque en el Corán se ordena que se cumpla cabalmente con las ordenanzas que en este escrito se establecen, al mismo tiempo, como ya lo hemos referido antes, se reconoce la importancia del pueblo de Israel y de Jesús el Cristo, además de que se toca lo relacionado con el cristianismo. Y no obstante, que todo esto también lo podemos constatar en la Biblia, para que usted pueda apreciar más claramente este argumento y distinguir los momentos cuando habla el Señor y cuando lo hacen sus santos, y la manera en cómo lo llevan a cabo, considerando que el Corán no ha sido tan adulterado como otros textos. A continuación, presento solo algunas citas, pero muy precisas, del libro sagrado de los musulmanes, donde podrán ustedes, queridos hermanos, confirmar la manera tan clara con la que Alá el Santísimo habla a todos los hombres de la tierra de manera semejante a otros libros sagrados, pero no tan rebuscada como se nos ha dado a conocer. Y a la letra dice: el Corán, Asura 2, versículo 24. Fíjense bien, presten su atención, queridos hermanos. Dios no se avergüenza de ofrecer como parábola, ya sea un mosquito o algún otro objeto más elevado. Los creyentes saben que la verdad proviene de su Señor, pero los infieles, que quiere decir los incrédulos, dicen: ¿qué es lo que ha querido decirnos al ofrecernos eso como objeto de comparación? Con tales palabras extravía a unos y dirige a otros. No, los únicos extraviados serán los perversos. El Corán, Asura 2, versículo 200. Hay hombres que te agradarán por la manera con que te hablan de la vida de este mundo. Tomarán a Dios por testigo de los pensamientos de su corazón perverso. Cuídate, porque ese es el más feroz adversario tuyo. Repito, hermanos, presten atención. El Corán, Asura 2, versículo 200. Presten su atención. Hay hombres que te agradarán por la manera con que te hablan de la vida en este mundo. Tomarán a Dios por testigo de los pensamientos, pero de su corazón perverso. Los religiosos. Ese es el más feroz adversario tuyo. El Corán, Asura 3, versículo 40 al 41. Un día, los ángeles, que en el caso del Corán es los santos de Dios, dijeron a María: Dios te anuncia su verbo. Quiere decir, el Señor te hace saber su proyecto. Se llamará el Mesías, Jesús, ilustre en este mundo y en el otro, y uno de los familiares de Dios. Fíjese bien, uno de los más cercanos a Dios. Pues hablará a los humanos, niño en la cuna, y después hombre hecho. Y él, habla del maestro, será del número de los justos. El Corán, Asura 3, versículo 52. Jesús es a los ojos de Dios
lo que es Adán. Fue Dios quien lo formó del polvo y luego le dijo, vive, y fue. El Corán, Asura 3, versículo 60. Abraham no era ni judío ni cristiano. Él simplemente era piadoso y resignado a la voluntad de Dios. Y no era del número de los idólatras. El Corán, Asura 4, versículo 22. Fíjense bien, queridos hermanos. El arrepentimiento no le sirve de nada al que hace constantemente malas acciones y al que, al acercarse la muerte, exclama diciendo, ¡me arrepiento! El arrepentimiento no sirve de nada al que hace constantemente malas acciones. Aguas, cristianos, cuidado, católicos. Y al que al acercarse su muerte, exclama diciendo, me arrepiento. El Corán, Asura 7, versículo 26. Oh hombres, que Satán no los seduzca como lo hizo con sus padres. Él y los shayatín en el Corán, queridos hermanos, son los aliados de Satán. Bien, él y los shayatín, a todos ustedes los ven desde donde ustedes no los pueden ver. Y todavía nos dice, en verdad, hemos puesto a los shayatín, los aliados de Satán, como amos de aquellos que no creen. Precioso verso, queridos hermanos. El Corán, Asura 7, versículo 50. Miren que venimos, plural, venimos a ellos, o sea, a los hombres. Miren que nosotros venimos a los hombres con un libro, con la ley, que les enseñamos con sabiduría. Este es guía y misericordia de Dios para todo el pueblo que cree. Repito, hermanos, este libro, fíjense, nos habla del Corán también, es guía y misericordia de Dios para el pueblo que sí cree. El Corán, Asura 7, versículo 62. Entonces, nosotros los salvamos a él. Nos habla de Noé. Entonces nosotros los salvamos a él y a los que estaban con él en el barco. Y ahogamos a los que mintieron. Preste su atención, hermanos. Y ahogamos a los que mintieron acerca de nuestras señales y no creyeron. Repito, y fuimos nosotros los que ahogamos, estamos hablando del diluvio, a los que mintieron acerca de nuestras señales y no creyeron. En verdad, dice el Corán, era un pueblo ciego. El Corán, Asura 21, versículo 6. Aquellos que hemos destruido es porque no han creído. Mas habrá otros que tampoco creerán.
El Corán, Asura 21, versículo 8. Fíjese. ¿Y acaso no les pusimos en un cuerpo tal que no necesitaban de alimento? ¿Acaso no en un principio ustedes eran eternos? El Corán, Asura 40, versículo 69. Él es, nos habla, fíjense bien, nos está hablando del Altísimo. Él es quien los creó del barro. Luego de una gota de esperma. Después de un coágulo de sangre. Y una vez que los sacó ya hechos niños, los dejó madurar. Y luego les permitió llegar a la vejez. Ellos, los señores del cielo, los santos del Altísimo, nos hablan de que fue Alá, o el Altísimo, ¿verdad? Nuestro Señor. En el Corán y en la Biblia nos habla lo mismo de cómo fue creado el hombre, ¿verdad? El Corán, Asura 41, versículo 30 al 31. Ciertamente, los que dicen, nuestro Señor es Alá, y se encaminan hacia Él, pues a ellos descienden los santos de Alá en sus ángeles. No teman ni vivan tristes. Alégrense todos con el paraíso que les está prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida del mundo y en la otra, y tendrán en ella lo que deseen sus vidas, y tendrán en ella lo que pidan. Perdón. El Corán, Asura 43, versículos 69 al 73. A todos aquellos que crean en nuestras señales, a aquellos que cumplan la voluntad de Dios, la ley, les será dicho, entren al paraíso ustedes y los suyos, alégrense, se les ofrecerá en charolas y copas de oro cosas muy deseables y cosas deliciosas a sus ojos. Y entonces serán eternos, tendrán alimento en abundancia, de él comerán. Se fijan, queridos hermanos, son las mismas promesas que el Altísimo nos da en la Biblia. El Corán, Asura 44, versículos 50 al 57. Estas son las inquietudes que ponían en duda los hombres que en verdad crean, los temerosos estarán en un lugar seguro, en medio de jardines y fuentes de agua. Vestirán trajes de finísima seda y bordados, y todos se encontrarán frente a frente. Y les daremos por compañeras mujeres bellísimas. Habla de los solteros. Pedirán abundante alimento y vivirán seguros. Ninguno volverá a morir después de haber pasado por la primera muerte. La Biblia habla de la muerte segunda. Los libraremos del tormento, del castigo con fuego. Esta bondad
solo es de tu Señor. Él es el triunfo. Él es Alá el grande. El Corán, Asura 47, versículos 13 al 14 y 16 al 17. Es Alá quien llevará a los que creen en Él y hacen las buenas obras a los jardines que serán bañados por corrientes de aguas. Mas a los infieles, a todos aquellos que no han creído en sus señales, que sigan gozando y que coman como comen las bestias, pues a esos se les dará fuego por habitación. ¿Cuántos lugares han sido destruidos? Lugares cuyo poder era aún mayor al de otros. Y no hubo nadie que acudiera en su auxilio para defenderlos. Lemuria, Atlántida, etcétera, etcétera. Nos habla de todas las generaciones que han sido destruidas. Mas el Señor no quiere que seamos de este grupo, sino que Él nos llevará de la mano si seguimos al pie de la letra sus mandamientos. Esta es una semblanza del paraíso que les está prometido a los temerosos. Ríos de agua que nunca se contaminará, ríos de leche que no cambia su sabor, y ríos de vino, una delicia para los que lo beban, ríos de miel pura, toda clase de frutos y la piedad de su Señor. El Corán, Asura 52, versículos del 17 al 24. Los temerosos estarán en jardines y delicias, gozando de lo que les proveerá su Señor, pues su Señor los habrá librado del castigo del fuego. Comerán y beberán en salud por haberse comportado con buenas acciones. Descansarán cómodamente y los uniremos a mujeres bellísimas y a todos aquellos que creen y que su familia siga el camino de esa fe. Los juntaremos nuevamente y no se omitirá nada de sus obras, porque todo hombre es rehén de lo que hace. Y los colmaremos del alimento y las porciones que deseen. Beberán en copas en las que no habrá aturdimiento ni pecado. Y rondarán en torno a ellos jóvenes bellos, como si fueran perlas en su concha. El Corán, Asura 52, versículo 35 al 38, y pasar a versículos 41 al 44. ¿Acaso ustedes han sido creados de la nada? ¿O son ustedes mismos sus propios creadores? ¿Han creado ustedes los cielos y la tierra? No, más bien no creen. ¿Están en su poder los tesoros de Dios? ¿Son ustedes los representantes supremos? ¿Tienen alguna idea de lo que pasa en el cielo? El que lo sepa, que presente una prueba evidente. El Corán, Asura 53, versículo 43 al 47 y versículo 50. ¿Acaso no depende de tu Señor el final de todo?
Él es el que hace reír y hace llorar. Él es el que hace morir y hace vivir. Es Él el que creó las parejas, el macho y la hembra. De una gota de esperma cuando es emitida, Él es el Señor de la canícula. ¿Qué es la canícula? La constelación de la canícula es conocida, queridos hermanos, como la estrella de Sirio. Es la estrella más brillante vista desde la tierra. El Corán, Sura 55, versículos del 1 al 4. El que es misericordioso enseñó el Corán, creó al hombre y le enseñó la sabiduría. El sol y la luna se mueven, pero según a un cómputo. Fíjese, el sol y la luna se mueven, pero según a un cómputo. El Corán, Sura 55, versículo 24. Del Señor, así lo dice, queridos hermanos, del Señor son las naves que se levantan sobre la mar y se colocan arriba como si fueran montañas. El Corán, Sura 55, versículo 46 al 76. Para todos aquellos que temen al carruaje de su Señor, al reino del Señor, habrá dos jardines, ambos dotados de bosques. En ambos habrá dos fuentes mamantes. En ambos habrá de todos los frutos, en donde descansarán recostados en forros de seda finísima. Y el fruto de ambos jardines estará al alcance de aquel que quiera tomarlos. Habrá vírgenes de modesta mirada que jamás han sido tocadas por ningún hombre ni genio alguno, como si fueran rubíes y coral. ¿Acaso no se les dijo que la retribución del bien no es el bien? Y además de estos dos jardines, habrá otros dos igual de abundantes. En los dos habrá fuentes mamantes. En ambos habrá frutos y palmeras y granados. Y allí habrá mujeres buenas y muy hermosas, guardadas en habitaciones, las cuales jamás han sido tocadas por hombre alguno. Sus esposos descansarán en bellos cojines verdes y hermosas alfombras. El Corán, Sura 56, versículos 57 al 71. Si fuimos nosotros, fíjense bien, queridos hermanos, habla en plural. Si fuimos nosotros quienes los creamos, ¿por qué motivo no creen? ¿Es que ustedes lo crearon o somos nosotros los creadores? Nosotros decretamos para ustedes la muerte. ¿Y no somos nosotros los adelantados? ¿Han observado cuando labran la tierra? ¿Son ustedes los que hacen germinar o nosotros? Si nosotros quisiéramos, pondríamos árida la tierra y harían muy mal en extrañarnos. ¿Han visto el agua que beben? ¿La hicieron ustedes bajar de la nube? ¿O fuimos nosotros los que la bajamos? Si quisiéramos la pondríamos amarga. ¿Por qué entonces no lo agradecen? Bueno, ¿han visto el fuego que encienden? ¿Crearon ustedes el árbol? ¿O fuimos nosotros los creadores?
El Corán, Asura 75, versículo 36 al 38. ¿Acaso piensa el hombre que se le dejará libre? ¿No fue en un principio una gota de esperma emitida que se emite? ¿No luego fue un coágulo de sangre? Y a esa gota la creó y moldeó Alá el Altísimo. El Corán, Asura 76, versículo 28. Por casualidad llegó al hombre un momento del tiempo en que fuera cosa recordada. En verdad, nosotros creamos al hombre de una gota de esperma moldeada para probarlo. Y lo hicimos con ojos y oídos. El Corán, Asura 76, versículo 28. Nosotros los hemos creado y somos nosotros los que hemos fortalecido sus ligamentos. El Corán, Asura 78, versículos del 8 al 21. ¿Que acaso no los creamos parejas y pusimos su sueño como descanso? ¿No pusimos la noche como vestido y el día como mantenencia? ¿No labramos por encima de ustedes 7 cielos firmes? En verdad, el día de la decisión es una cita, día en que soplarán en trompetas y vendrán en tropeles. ¿Saben qué quiere decir tropeles, queridos hermanos? Quiere decir cosas que se mueven muy acelerados o en desorden. Esos son tropeles. Vendrán en tropeles. Y el reino se abrirá en el cielo. Y tiene muchísimas puertas. Se estremecerán las montañas y serán como espejismos. En verdad, el día del infierno es una emboscada. Queridos hermanos, ¿sí saben lo que es una emboscada? Es una invasión. Una vez más, y ahora en el Corán, corroboramos, queridos hermanos, lamentablemente, lo que está por acontecer. El Corán, Asura 80, versículos 16 al 18. Que muera el hombre por desagradecido. ¿De qué cosa lo creó Alá? De una gota de esperma. El Corán, estamos hablando de ciencia, ¿se fijan? Esperma, coágulo de sangre, polvo. Es fantástico. Estamos hablando de ciencia, queridos hermanos. Tecnología todavía inalcanzable para nosotros. Bien. El Corán, Asura 80, versículo 33 al 40. Pero cuando llegue, fíjense bien, hermanos, pero cuando llegue el ruido ensordecedor, ese día huirá el hombre de su hermano, huirá de su padre y de su madre, huirá de su esposa y de sus hijos. Unas caras estarán verdes, otras tendrán risa de júbilo. Sobre todos los rostros habrá mucho polvo. El Corán, Asura 81, versículos del 1 al 14. Cuando el sol sea cubierto, cuando las estrellas no brillen, cuando los montes se muevan, cuando las ciudades queden vacías,
cuando los animales se junten, cuando los mares hiervan, cuando los vivos se unan, cuando los muertos empiecen a ser interrogados, cuando el rollo de la vida sea desplegado, quiere decir abierto, cuando en el cielo la verdad se descubra, cuando la tierra hierva y cuando el reino de los cielos ofrezca su refugio, hasta ese entonces sabrá el hombre la verdad de lo que todo esto representa. Será tarde, lamentablemente, queridos hermanos. Será muy tarde. El Corán, Asura 82, versículo del 1 al 12. Cuando el cielo truene, cuando las que parecen estrellas desciendan, cuando los mares se mezclen, cuando los sepulcros echen fuera a sus muertos, hasta ese entonces sabrá el hombre lo que adelantó o lo que retrasó. Oh hombre, dice Alá, ¿qué fue lo que te alucinó apartándote de tu Señor el sublime? Cree. Sobre ti hay guardianes nobles que escriben todo lo que haces. El Corán, Asura 87, versículos 16 al 18. Si codicias la vida del mundo, la otra es mejor y más perdurable. Todo esto se encuentra en los libros, los primitivos, que quiere decir, todo esto está escrito desde los libros más antiguos, las culturas antiguas, etc. El Corán, Asura 88, versículo 10 al 24. Mira nada más lo que dice, querido hermano. En un reino elevado, que quiere decir en las alturas, en un reino en las alturas, donde no se escuchará la gritería ni el rechinar de dientes, en él habrá agua por ríos, camas muy bellas, copas puestas en orden, cojines disponibles, alfombras extendidas. ¿O es que no miran el camello cómo fue creado? Y al cielo, ¿no han visto cómo fue elevado? Y los montes cómo fueron colocados, y la tierra cómo fue extendida. Aquel que dio la espalda y no cree, Alá el sublime lo castigará con el castigo, el grande. El Corán, Asura 89, versículo 29 al 30. Únete a mis siervos y ven y entra en mi reino, dice Alá. El Corán, Asura 90, versículo del 4 al 9. Si nosotros creamos al hombre en miseria, ¿acaso piensa el hombre
que ninguno puede más que él? Acumulé riqueza a montones, dice el hombre, pero ¿qué el hombre piensa que nadie lo ve? ¿Qué no le puse dos ojos y una lengua, dos labios, dice Alá? El Corán, Sura 95, versículo del 4 al 6. Vean que creamos al hombre bajo la más bella forma, mas por su comportamiento lo volveremos el más bajo de los bajos, menos aquellos que sí creen en nosotros y viven en rectitud. El Corán, Sura 110, versículo del 1 al 3. Cuando llegue la ayuda de Alá y la victoria, y veas a la gente que entrará y saldrá del reino de Alá en tropeles, o sea, en carros que se mueven acelerados. Presten su atención, queridos hermanos. Alaba pues con honores a tu Señor e implórale su perdón. Cree, porque en verdad Él es el bondadoso. Y queridos televidentes, queridos hermanos, estas son solo algunas citas del Corán. Más adelante ahondaremos un poco más en ellas, pero como han podido apreciar, es evidente la relación innegable que existe entre las Sagradas Escrituras llamadas la Biblia, o la Tanakh, el Nuevo Testamento, y el Corán, pues estas nos hablan del mismo Creador, del mismo Señor nuestro y del mismo Padre de todos nosotros. Y no hace distinción entre los hombres ni por su raza, mucho menos por su cultura, pues a todos les ha dado su ley, bajo la cual, sin excepción, por el hecho de regirse bajo ella, cualquiera está destinado a vivir en la eternidad, al lado del Altísimo, del bendito, del Todopoderoso. Y bueno, por último, queridos hermanos, quiero enviar un afectuoso saludo a don Jorge Julio Martínez de Acapulco, Guerrero, en México. Querido hermano, primeramente, el bendito es usted y sus más queridos por esa manera tan entregada y desinteresada con la que velan a toda costa solo agradar a nuestro Señor en el cumplimiento de su palabra. Pues no olvide que cuando al rey Salomón Dios le dice que le pida lo que él desee y se lo dará, por haber pedido Salomón solo sabiduría, todo lo demás le fue dado por añadidura. Así usted y sus más queridos, no dude que nuestro Señor le sobreabundará en bendiciones. Y muchísimas gracias por su confianza. Créame que estoy para servirles. Este próximo martes estaré con muchísimo gusto en Morelia, Michoacán. Y bueno, semanalmente daré a conocer a ustedes los lugares que en próximas fechas estaré visitando. Sin embargo, queridos hermanos, con mucha pena les digo, gracias a los hermanos de Argentina, gracias a los hermanos de Bolivia, gracias a los hermanos de Uruguay, gracias a los hermanos de Costa Rica, gracias a los hermanos de Chile, con muchísimo gusto estaré con ustedes. Casi todos ya nos han dado sus domicilios, etcétera. En México, la semana pasada les comenté que estaríamos en Morelia, Michoacán, que si habría alguno de ustedes que estuviera cerca para poder ir a visitarlos. Lamentablemente nadie nos confirmó.
pero para mí será un honor visitar a la ciudad de Morelia, al doctor, con muchísimo gusto. Será un honor para mí estar con él. Y nuevamente les digo, el motivo de este viaje, queridos hermanos, de visitarlos a ustedes, es solo por el simple hecho de que ustedes puedan disipar algunas dudas. No con esto estoy diciendo yo poseo la verdad. Yo poseo información impresionante. A eso voy, querido doctor. Qué pena con los demás que no nos dieron sus datos. Pero bueno, quizá dentro de unos 8, 10, 15, 20 años podamos pasar a visitarlos. Por ahorita, los que amablemente nos hicieron el favor de darnos todos sus datos, será un honor para nosotros. Y para aquellos que creyeron que había que pagar algo, qué pena, queridos hermanos. Tengo semanas y meses anticipándoles que las cosas del Altísimo son gratis. Así es que, queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Señor del cielo los colme de sabiduría y a sus más queridos los llene de bendiciones y les multiplique todo cuanto tienen, y que no deje de retumbar en sus mentes lo que nos dijo el maestro: la verdad. Cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Bienvenidos a la libertad, pero no olviden que para que haya libertad, primero debe haber voluntad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.